Saludos, estratega de las sombras. Dime algo, sin autoengaños. ¿Estás trabajando por dinero, vendiendo tu tiempo por billetes, o has logrado que el dinero trabaje para ti, convirtiéndose en tu sirviente? Existe una diferencia abismal, una brecha brutal, entre la mentalidad de quien apenas sobrevive y la de quien se mueve, con la frialdad de un maestro, como un jugador astuto dentro del vasto tablero de la vida. Hoy, déjame revelarte una verdad fundamental que Maquiavelo logró decodificar hace 5 siglos. Los individuos verdaderamente astutos no pierden su valioso tiempo trabajando por el dinero, su estrategia es trabajar con el dinero, someterlo, manipularlo, finalmente, ponerlo a su servicio incondicional. Antes de que nos sumergemos en las profundidades de esta estrategia, te recuerdo dejar tu like y suscribirte, porque este es un espacio para ganar poder mental, no para perder el tiempo en trivialidades. Mira con atención a tu alrededor, la mayoría de la gente corre enloquecida, como ratones en una rueda giratoria, agotándose día tras día, dedicando sus mejores años y su energía vital a la persecución de unas cuantas monedas. Creen, con una ingenuidad peligrosa, que el dinero es la recompensa final, el premio soñado, cuando en la cruda realidad, el dinero, mal gestionado, es la cadena invisible que los esclaviza. Maquiavelo lo sabía, el dinero por sí mismo no es la fuente del poder supremo. La fuente del poder es la forma en que lo utilizas, en cómo lo transformas en una palanca de influencia, en un escudo de libertad o en un instrumento de control. El astuto ha internalizado que trabajar solamente por el dinero es la trampa perfecta del sistema. Porque cuando tu tiempo, que es tu único recurso finito, se vende por un salario, tu vida entera se vende con él. Los astutos buscan una riqueza diferente y superior. Buscan la capacidad de crear un valor que trascienda el simple y agotador intercambio de horas por papel. Un comerciante florentino, en el tiempo de Maquiavelo, podía obsesionarse contando monedas hasta el final de sus días, pero el príncipe, el estratega puro, jamás se obsesionaba con las monedas, su mente estaba fijada en lo que esas monedas podían comprar con certeza, lealtad incondicional, la fuerza de ejércitos, la estabilidad política y la soberanía personal. ¿Comprendes ahora la jugada maestra? El astuto no corre detrás de las migajas, diseña un sistema para que las migajas corran detrás de él. El error fatal de la mayoría es ver al dinero como el fin supremo, y por eso terminan esclavizados por la tiranía de su nómina. Pero el que piensa y opera como Maquiavelo, comprende que el dinero es, simplemente, un medio, un arma, y en ocasiones, un disfraz. Y en ese entendimiento radica la diferencia fundamental entre el que se agota toda su vida sin ver resultados reales y el que, con un solo movimiento de inteligencia superior, se coloca inamoviblemente por encima del resto de la humanidad. Imagina esta escena con precisión quirúrgica. Un hombre promedio trabaja 10 horas diarias, durante 6 días a la semana. Cobra su sueldo a fin de mes, paga sus cuentas a tiempo y, al final de todo el esfuerzo, apenas le queda una mínima porción de su capital para permitirse el lujo de sentirse realmente vivo. La sociedad lo cataloga con etiquetas vacías, lo llaman responsable, trabajador incansable, un hombre digno. Pero la verdad brutal es que este hombre es un prisionero elegante, un esclavo moderno que aún sonríe porque su diminuta celda tiene acceso a un televisor y un vehículo aparcado en la calle. Este hombre jamás será considerado astuto, porque, en un acto de rendición fatal, cambió la inmensidad de su vida y de su tiempo por la ilusión de la seguridad, y la seguridad, estratega de las sombras, es la jaula más cómoda y más efectiva que el sistema ha podido diseñar. Ahora, piensa en la figura del astuto. Él no se rompe la espalda, ni desgasta su vitalidad por monedas triviales. El astuto emplea su tiempo en observar el tablero, en medir los riesgos con precisión matemática y en calcular el siguiente movimiento con una frialdad absoluta. Puede parecer, ante el ojo ingenuo, que trabaja mucho menos, pero la realidad es que en cada una de sus decisiones está sembrando semillas estratégicas que están programadas para crecer, multiplicarse y producir fruto de forma autónoma. Mientras el trabajador obedece y espera con ansiedad la llegada del día de pago, el astuto está ocupado construyendo un sistema inexpugnable donde el flujo del dinero se dirige hacia él sin que él tenga que rebajarse a mendigar su llegada. Esto no es una apología de la holgazanería, es la más alta forma de estrategia aplicada. Maquiavelo lo observaba con una claridad meridiana. El poder real de un líder o de un Estado jamás se sostiene o se consolida por la fuerza bruta del esfuerzo físico, sino por la vivacidad mental y la habilidad para colocar cada pieza en el lugar estratégico del tablero. El soldado promedio puede sudar sangre, esfuerzo y lágrimas en el campo de batalla, pero el que posee el poder de la decisión, el que reparte el pago,
el que elige qué guerra se libra y a quién se somete, es el que realmente ejerce el mando supremo. El astuto prefiere 1000 veces invertir su capital en tener soldados que trabajen por él, que verse obligado a sudar y a morir como si fuera uno de ellos. Y ese principio inmutable se traslada a la economía moderna. O elige ser la persona que produce la riqueza directamente con sus manos y su tiempo, o elige ser la persona que la dirige con una inteligencia superior y un cálculo metódico. Aquí reside la clave de la maestría. El astuto ha internalizado que el dinero no posee un valor real hasta que lo convierte en una fuerza superior, la influencia. Su objetivo no es acumular billetes por una vanidad superficial, ni exhibirlos para alimentar un ego inflado. Su meta es transformarlos en una fuerza de poder real. Piensa en la diferencia: un hombre común con dinero puede comprar una simple casa, pero un hombre astuto, en cambio, utiliza el dinero como una herramienta para asegurarse de que siempre habrá alguien dispuesto a abrirle, sin cuestionar, cualquier puerta, incluso aquellas que se suponen no tienen un precio en el mercado. El astuto utiliza el dinero como un escudo perfecto para esconderse del desgaste y de la confrontación. Nunca se expone sin razón, jamás se desgasta en luchas triviales. Su estrategia es dejar que los demás ejecuten el trabajo duro y el riesgo, mientras él maneja los hilos del control desde la sombra de la conveniencia. Y esta es otra lección fundamental de la visión maquiavélica: el que se muestra en exceso pierde su ventaja, se vuelve predecible. El que trabaja de forma excesiva, se agota y se vuelve débil. El único que perdura es aquel que sabe usar el dinero para dirigir el flujo sin mancharse las manos con el trabajo operativo. Por esa razón estratégica, los astutos no pierden su tiempo persiguiendo el dinero con desesperación. Ellos persiguen con obsesión las oportunidades que han sido diseñadas para generar más dinero sin requerir su presencia constante y agotadora. Esas oportunidades pueden ser inversiones bien calculadas, pueden ser relaciones estratégicas sembradas con precisión, o pueden ser favores cuidadosamente colocados. El dinero es, para ellos, simplemente la gasolina necesaria, pero el volante del coche siempre lo tienen ellos en sus manos. La mayoría de la gente apenas camina a pie, encorvada bajo el peso de un bidón de gasolina en la espalda, mientras el astuto viaja a toda velocidad hacia su destino. Y aquí viene el golpe final a la mentalidad de la víctima: si tu trabajo consiste únicamente en el intercambio de tiempo por dinero, eres inevitablemente reemplazable. Siempre habrá otro en la fila que podrá hacer exactamente lo mismo que tú por un precio inferior, de forma más rápida o con menos quejas. Pero si tu enfoque es el de la visión estratégica, si eres capaz de utilizar el dinero como una herramienta poderosa y no como el objetivo final de tu existencia, entonces te conviertes en una figura irreemplazable, porque tu valor superior ya no reside en la fuerza de tus manos, sino en la inmensidad de tu mente. Piensa por un momento en la dinámica con la que operan los individuos verdaderamente astutos en la economía actual. Jamás los verás corriendo asustados detrás de un jefe, ni mendigando un aumento salarial miserable a fin de mes. Los astutos juegan y dominan en otro nivel de consciencia, tejen redes de influencia, construyen activos inmateriales y diseñan jugadas maestras que son completamente invisibles para la inmensa mayoría. Ellos han internalizado una verdad que el común de la gente ignora por completo: el dinero no se trabaja con el sudor, el dinero se atrae y se multiplica cuando te posicionas con inteligencia en el lugar estratégico exacto. Considera un ejemplo simple y brutal. Una persona puede pasar su vida entera trabajando en un restaurante, sirviendo mesas y doblando turnos agotadores, ganando apenas lo justo para sobrevivir cómodamente. Mientras tanto, el astuto, que quizás jamás tocó una bandeja en su vida, utiliza su capital para invertir y abrir ese mismo restaurante. Luego, delega el esfuerzo físico y el desgaste a otros, y se queda con el verdadero y constante fruto, el flujo continuo de ingresos generado por el negocio. ¿Quién trabajó más horas en esa ecuación? El empleado. ¿Quién ostenta y se lleva el poder real? El astuto. Esta es la realidad cruel, sin filtros ni adornos, que la mayoría prefiere no aceptar, porque aceptar la verdad duele con más intensidad que vivir en la confortable mentira del esfuerzo. Y no se trata solo de la economía. Maquiavelo lo enseñó con la política. El astuto se coloca estratégicamente en las posiciones donde el esfuerzo, la sangre y el riesgo de otros benefician su propia agenda. Es el consejero silencioso que jamás se ensucia en la guerra, pero cuyas palabras tienen el poder de inclinar la balanza entera de una nación. Es el banquero que nunca empuña un arma, pero cuya bolsa de dinero decide si el ejército come o si muere de hambre por la escasez. Hoy, ese mismo principio se refleja en cada esfera de poder. ¿Quién controla la narrativa? Controla el flujo del oro,
aunque nunca lo toque directamente con sus manos. Aquí está el punto central y definitorio. Los astutos han dejado de trabajar por dinero porque han comprendido que el recurso más valioso, el más finito e irreemplazable, no es el dinero en sí, sino el tiempo y la energía personales. Mientras los demás malgastan y regalan estos recursos, ellos los protegen con la obsesión de quien cuida oro puro. El astuto jamás regala su tiempo vital al precio que alguien más está dispuesto a pagarle. Lo invierte, con un cálculo frío, en aquello que le otorgará más libertad soberana el día de mañana. Y esa decisión lo cambia absolutamente todo. Observa el comportamiento de los ricos que no heredaron su fortuna, sino que la construyeron desde cero. Ellos no pasan su vida atados a un escritorio. Ellos diseñan sistemas, bienes raíces, empresas que operan solas, inversiones pasivas, proyectos que producen dinero de forma constante, incluso en los momentos en que ellos están durmiendo. Es la antítesis exacta del trabajador, que solo recibe algo si desgasta su cuerpo cada día que amanece. Uno se agota hasta el límite para sobrevivir, el otro se organiza y se planifica para prosperar sin límites. Maquiavelo lo sabía, la astucia estratégica es infinitamente más poderosa que el sacrificio ciego, porque el sacrificio puede otorgarte el respeto superficial de la multitud, pero solo la astucia te otorga el control absoluto. La historia de la humanidad está plagada de hombres y mujeres que jamás fueron los más fuertes, ni los que más sudaron en su trabajo, pero sí fueron los más fríos y los más calculadores. Y fueron ellos, sin excepción, los que movieron los hilos del mundo y lo dirigieron a su antojo. El trabajador que se autoesclaviza cree, con una fe ciega, que su esfuerzo titánico lo salvará, pero no logra ver que el esfuerzo sin una estrategia de respaldo es solamente un desgaste inútil de su preciada vitalidad. El astuto, en contraste, tiene una visión cristalina. La estrategia es el catalizador que convierte hasta el mínimo esfuerzo en una explosión exponencial de resultados. Y en esa diferencia reside el abismo entre vivir atrapado en la miseria de un sueldo fijo y vivir como alguien que maneja las reglas del juego desde la cima de la pirámide. El gran secreto es que la mentalidad astuta está al alcance de cualquiera, pero muy pocos se atreven a entrenarla de verdad, porque exige romper con la comodidad, la obediencia y el tedio que el sistema ha ofrecido como anzuelo. Al sistema de control le conviene, y mucho, que tú trabajes por dinero, que seas dócil, que obedezcas sin cuestionar, porque mientras estés entretenido en esa rueda de hámster, jamás tendrás ni el tiempo ni la energía mental para siquiera pensar en cómo liberarte. Y ahí está la trampa final, el que está constantemente cansado y agotado, nunca se rebela contra el amo. El astuto, por el contrario, jamás acepta la comodidad de la rueda. Su mente se pregunta de inmediato, ¿quién demonios la construyó? ¿Por qué yo la estoy corriendo? Y lo más importante, ¿cómo puedo hacer que sean otros los que la corran para mi beneficio? Piensa en esto con urgencia. Si tu meta es ser astuto, no basta con ahorrar migajas, ni con ser disciplinado y levantarte temprano para trabajar más que nadie en la oficina. Millones de personas hacen esto religiosamente y siguen igual de pobres y atrapadas en el mismo círculo vicioso. Lo que distingue al astuto es la visión a largo plazo, la capacidad para detectar una oportunidad de poder y riqueza donde los demás solo ven rutina, la habilidad para anticiparse al movimiento de la mayoría y colocarse en el lugar exacto para recibir el impacto del éxito. El ingenuo guarda su poco dinero con un miedo infantil, como si fuera un tesoro frágil que puede romperse al usarlo. Pero el astuto jamás lo guarda, lo mueve, lo obliga a trabajar, lo invierte en educación, en proyectos audaces y en relaciones estratégicas, porque sabe que el dinero estático se pudre, mientras que el dinero en movimiento se multiplica exponencialmente. Esa es la diferencia entre el que muere con las manos vacías y el que deja un legado. Maquiavelo enseñó que el poder real se manifiesta en la capacidad de prever lo que los demás son incapaces de ver. Y en el mundo actual, eso se traduce en observar el comportamiento de la masa y hacer exactamente lo contrario. Cuando todos trabajan por dinero, el astuto trabaja por crear sistemas de producción. Cuando todos consumen compulsivamente, el astuto invierte con disciplina. Cuando todos buscan la seguridad anestesiante, el astuto busca la ventaja estratégica. Y cuando todos obedecen la regla, el astuto ejerce el dominio y manda. Entiende esta verdad, trabajar por dinero te coloca en una posición de debilidad inherente, porque el que paga siempre decide, y el que depende siempre obedece. Pero cuando el dinero ha sido domesticado para trabajar para ti, eres tú, y solo tú, quien dicta las reglas del juego. Eres tú quien decide cuándo, dónde y con quién opera. El dinero ya no es tu amo tiránico, es tu sirviente fiel.
Y esta es la mentalidad que separa a los que viven a merced del viento de los que construyen y controlan su propio clima. El dinero nunca fue el premio. El premio siempre fue el control, la libertad y la capacidad de mover las piezas a tu antojo mientras los demás se limitan a sobrevivir. Los astutos no trabajan por dinero porque han entendido que vender tu vida por un puñado de billetes es el peor negocio que un ser humano puede aceptar. Ellos trabajan por influencia, por poder innegociable, por libertad soberana. Y cuando el dinero aparece, lo usan como la herramienta más afilada, jamás como una cadena. La mayoría seguirá atrapada en la rueda, justificando su esclavitud con frases mediocres como, es lo que hay, o hay que conformarse. Pero tú, estratega de las sombras, no estás aquí para conformarte. Empieza a pensar como Maquiavelo. Empieza a ver más allá del dinero y entenderás que la verdadera riqueza es el poder absoluto de decidir tu propio destino.